los descriptores que implica cada uno de los niveles establecidos para las diferentes habilidades lingüísticas. En este caso, por ejemplo, vamos a tener descriptores para lo que corresponde la oralidad, ¿no? Tanto en la comprensión oral y expresión oral, y descriptores para la comprensión lectora y expresión escrita, ¿no? Vamos a ver para cada uno de ellos. En cuanto a los descriptores generales, ¿no?, de cada uno de estos cursos, ¿no? Obviamente, como les había mencionado, cada uno de estos cursos, además de sus descriptores generales, tienen descriptores más específicos, que obviamente las personas que deseen pueden hacer la revisión en el caso del marco común europeo de referencia con el textito que les he enviado, ¿no? Competencias de la expresión oral. En un nivel A1 vamos a esperar que el estudiante pueda expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. En un nivel A2 vamos a esperar que el estudiante realice descripciones o presentaciones sencillas de personas, condiciones de vida o trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o que no le gustan, en una breve lista de frases y oraciones sencillas, ¿no? Esto a nivel de expresión oral. Para un nivel intermedio, ¿no?, para un nivel B1, el estudiante, con relación a la expresión oral, puede llevar a cabo con razonable fluidez una descripción sencilla de una variedad de temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia lineal de elementos. Ya para un nivel B2, puede realizar descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente desarrolladas, resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que sirvan de apoyo. Además, puedes realizar descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes. Ya para un nivel C1 y C2, los descriptores van a ser los siguientes. En el C1, realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión adecuada. En nivel C2, produce discursos claros, fluidos y bien estructurados, cuya estructura lógica resulta eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos, a recordarlos. Si ustedes notan, ¿no?, el manejo de la oralidad desde el A1 se va volviendo cada vez más compleja a nivel que se van pasando los cursos. Desde descripción, desde frases, ¿no?, u oraciones sencillas hasta descripciones, ¿no?, complejas donde se integran ya otros temas. Veamos en la expresión escrita. Para el nivel A1 logra escribir frases y oraciones sencillas y aisladas. Para el nivel A2 escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos tales como y, pero y por qué. Para un nivel B1 escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su campo de interés, enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal. Para un nivel B2, escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.
Para un nivel C1, escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión apropiada. Finalmente, para un nivel C2, donde ya tiene una competencia de maestría, ¿no? Logra escribir textos complejos con claridad y fluidez y con un estilo apropiado y eficaz y una estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas. Veamos ahora para las habilidades comprensivas. Las habilidades comprensivas corresponden a destrezas, ¿no?, que les permitan no solamente comprender, sino interpretar, ¿no? Como veíamos precisamente dentro de las habilidades que nos describía Casani. Dentro de las competencias de la expresión oral, en el nivel A1 vamos a ver que el estudiante comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado y con las suficientes pausas para asimilar el significado. En un nivel A2 comprende lo suficiente como para poder enfocarse en necesidades concretas, siempre que esté articulado con claridad y con lentitud. Para el nivel A2 también con áreas de prioridad inmediata, como por ejemplo información personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo, siempre que el discurso esté articulado con claridad y lentitud. Para un nivel B1, veamos, comprende información concreta relativa a temas cotidianos o al trabajo e identifica tanto el mensaje general como los detalles específicos siempre que el discurso esté articulado con claridad y con un acento normal. Además, comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que trate temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela, el tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones, ¿no? Esto con la comprensión oral. Veamos para el nivel B2. Comprende cualquier tipo de habla, tanto conversaciones cara a cara como discursos retransmitidos sobre temas habituales o no de la vida personal, social, académico, profesional. Solo inciden en su capacidad de comprensión el ruido excesivo de fondo, una estructuración inadecuada del discurso o un uso idiomático de la lengua. Comprende las ideas principales de un discurso complejo lingüísticamente que trate tanto temas concretos como abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar, incluyendo debates técnicos dentro de su especialidad, ¿no? Comprende discursos extensos y líneas complejas de argumentación, siempre que el tema sea razonablemente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. Nivel C1. Comprende lo suficiente como para seguir un discurso extenso sobre temas abstractos y complejos que sobrepasan su especialidad, aunque pueda que tenga que confirmar algún que otro detalle, sobre todo si no está acostumbrado al acento. Reconoce una amplia gama de expresiones idiomáticas y coloquiales y aprecia cambios de registro. Es capaz de seguir un discurso extenso, incluyendo cuando no está claramente estructurado y cuando las relaciones son solo supuestas y no están señaladas explícitamente. Para un nivel C2, hay que decir que no tiene dificultad en comprender cualquier tipo de habla, incluso a la velocidad rápida propia de los hablantes nativos, tanto en conversaciones cara a cara como en discursos retransmitidos. ¿Ya? Dentro de las competencias de comprensión, no solamente vamos a ver esto en la comprensión oral, también vamos a ver en la comprensión lectora, ¿no? El nivel de complejidad también va, obviamente, dándose secuencialmente, ¿no? En los niveles A1, A2, el nivel de comprensión de la oralidad es muy básico. Muchas veces ocurre que cuando empezamos a pasar clases, ya en el primer semestre queremos lograr comprender lo que nos dice y lograr responder, ¿no? Lo cual no ocurre si ustedes están escuchando prácticamente las competencias,
¿no? Y prácticamente analizando en el nivel A1 y en el A2, que es primer semestre y segundo semestre de un curso, ¿no? Todavía no tenemos la capacidad de por lo menos establecer un acto comunicativo. Sí, a partir de un nivel B1 ya somos usuarios independientes. En un nivel B2 obviamente mucho mayor. En estos niveles B1 y B2 se considera que existe como lo que se llama también en la L1, la explosión del lenguaje. Competencias para la comprensión lectora. Para la comprensión lectora vamos a ver lo siguiente. Para un nivel A1, el estudiante es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando nombres, palabras y frases básicas y corrientes y volviendo a leer cuando lo necesita. Para un nivel A2, comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen vocabulario muy frecuente y cotidiano o relacionado con el trabajo. Comprende textos breves y sencillos que contienen vocabulario muy frecuente, incluyendo una buena parte de términos de vocabulario compartidos a nivel internacional. Para un nivel B1, lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio. En el nivel B2, lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, pero puede tener alguna dificultad con modismos poco frecuentes. Nivel C1 comprende con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. En el nivel C2, comprende e interpreta de forma crítica prácticamente cualquier forma de lengua escrita, incluidos textos abstractos y de estructura compleja o textos literarios o no literarios con muchos coloquialismos. Comprende una amplia gama de textos largos y complejos y aprecia distinciones sutiles de estilo y significado, tanto implícito como explícito. Todas estas competencias que hemos ido viendo, tanto en nivel A1, A2, B1, B2, están organizadas en tópicos de enseñanza. Se observan aquí, bueno, en realidad estas son algunas ideas de tópicos de enseñanza que se pueden abordar. Estos tópicos de enseñanza constituyen acciones comunicativas o espacios de actuación lingüística funcional para todo hablante. Por ejemplo, ¿no? Un tópico de enseñanza es la identificación personal, que prácticamente es tema en la mayoría de los textos de un nivel A1, ¿no? Identificación personal. Yo me llamo, ¿no? Vivo en, soy de, ¿no? Todo eso, todas esas estructuras comunicativas o actuaciones lingüísticas que se puedan dar con relación a identificación personal son temas que se abordan en los capítulos de un texto de nivel A1, por ejemplo, ¿no? También temas sobre vivienda, hogar y entorno, vida cotidiana o acciones de vida cotidiana, tiempo libre y de ocio, viajes, ¿no? Relaciones con otras personas, temas relacionados a salud y cuidado corporal, educación, compras, comidas y bebidas, servicios públicos, lugares, lengua extranjera, condiciones atmosféricas, son tópicos de enseñanza. En el video que vimos, por ejemplo, del profesor Torcuato, ¿no? Él utilizaba como tópico de enseñanza una situación de compra y venta, por ejemplo, ¿no? Era un tópico de enseñanza donde introducía lo que son las estructuras comunicativas planificadas, además del contenido lingüístico que iban a aprender. Cada área temática en cada área temática se debe establecer diferentes subcategorías. Por ejemplo, si fuese el tópico tiempo libre y ocio,
se puede hablar sobre subcategorías, ¿no? Por ejemplo, de ocio, aficiones e intereses, radio y televisión, cine, teatro, conciertos, exposiciones, museos, actividades intelectuales y artísticas, deporte, prensa, ¿no? Y para cada subtema se deben establecer nociones específicas, obviamente que estos están descritos en el marco común europeo de referencia, pero ya son descriptores más específicos. Bien, hasta aquí, consulta. Hasta aquí, consultas. Bien. Todo lo que se establece en cuanto a actividades deben ir relacionadas a trabajar las microhabilidades que veíamos, ¿no? Eh, ver mis microhabilidades de comprensión oral que permitan desarrollar estas microhabilidades, ¿no? Reconocer, seleccionar, interpretar, inferir, anticipar y detener, expresión oral, planificar el discurso, conducir el discurso, negociar el significado, producir el texto y considerar los aspectos no verbales. Dentro de la comprensión lectora, trabajar lo que es la percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y lectura atenta, la inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas, la autoevaluación, y dentro de las habilidades de escritura, sobre todo las habilidades cognitivas, ¿no? El analizar la situación, hacer planes, redactar, revisar y seguir el modelo monitor. Prácticamente sería todo eso con relación al marco común europeo de referencia, que obviamente nos sirve como pautas para encarar los procesos de enseñanza de segundas lenguas. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del castellano como segunda lengua específicamente? Porque vemos que la realidad comunicativa de las personas que saben el castellano como segunda lengua en nuestro contexto está dada porque ellos ya no, bueno, ya saben prácticamente hablar, ¿no es cierto? O ya hablan de manera muy precaria en las unidades educativas rurales, en los ciclos iniciales, los estudiantes hablan el castellano, pero tienen muchas falencias. Todavía no saben hablarlo, todavía no tienen las mismas competencias que un niño cuando entra a un nivel inicial en el área urbana, por ejemplo. ¿No? ¿Qué podemos hacer para corregir este tipo de situaciones? Porque ya no tenemos que empezar a enseñar, en el caso del castellano como segunda lengua, no podemos enseñarla como si fuera castellano como lengua extranjera, ¿no? En el caso del castellano como lengua extranjera, se debe considerar que los estudiantes no saben nada de castellano, ¿no? En cambio, cuando decimos castellano como segunda lengua en nuestro contexto, los estudiantes, o las personas ya hablan precariamente el castellano. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos sugerir a los facilitadores? Y aquí yo les pregunto, ¿alguien ha hecho alguna vez un examen de clasificación de algún idioma? ¿O sabe qué es un examen de clasificación?
Sí, licenciado. Sí, sí, por mi parte sí sé que es un examen de clasificación. ¿En qué Es consiste? donde ¿Puedes explicarnos? ya, el examen de clasificación de un idioma consiste en saber qué grado de conocimiento tienes del idioma y dependiendo a eso te mandan a un nivel, ya sea básico, intermedio o nivel avanzado. Pero por lo general nos mandan más a un intermedio o a un básico. Gracias. Excelente. Eso es un examen de clasificación, ¿no? Donde evalúa nuestras competencias, ¿no? En en las diferentes habilidades lingüísticas, en la expresión oral, en la comprensión oral, expresión escrita, comprensión lectora, ¿no? Nuestro manejo de gramática, todo eso nos evalúan y, y con base en los resultados nos designan a uno de estos niveles, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Tal vez deberíamos pasar por eso. Empezar haciendo un diagnóstico de nuestros estudiantes que hablan ya el castellano, que tienen limitaciones porque su castellano todavía tiene muchos problemas de interferencia, pero además de eso no sabemos ni siquiera en qué nivel están, porque hay que recordar que el castellano lo adoptan o lo aprenden en un contexto natural, ¿no? Pero ese contexto natural no les ofrece el mismo proceso de adquisición de una lengua materna, ¿no? En otras palabras, ellos, los estudiantes, vamos a ver que hablan, pero no sabemos en cuál de estos niveles de competencia estará. Por lo tanto, lo primordial es hacerles una evaluación, una valoración sobre el dominio de sus competencias y ya los clasificaremos. Bueno, en este caso nosotros adoptaremos la metodología de enseñanza según el nivel en el que se encuentren nuestros estudiantes, ¿no? En algunos casos estarán en un nivel intermedio, otros en un nivel muy básico. Entonces, yo ya sabiendo que están en un nivel básico, en un nivel A2, ¿no? Yo podría establecer acciones para que del A2 continúen B1, B2, C1, C2, en esos niveles de competencias. Pero eso implica desarrollar test de clasificación para saber cuáles son las dificultades que tienen los niños. ¿Será fácil desarrollar esto? No es fácil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo evaluar a los niños que evaluar a jóvenes universitarios, por ejemplo. No es lo mismo ya que los niveles de desarrollo del lenguaje también son diferentes, ¿no? Los niños no van a poder hacer, por ejemplo, estructuras argumentativas como un joven de 20 años, por ejemplo, ¿no? Que ya en su primera lengua puede construir o dar argumentos sobre por qué prefiere una cosa a diferencia de otra cosa, ¿no? Entonces, viendo esa situación, ¿no? Se debe elaborar algunos test, algunas pruebas que sobre todo permitan evaluar a los estudiantes de manera específica en qué lugar se encuentran. Más o menos teniendo la noción, los estudiantes cuando ya no son totalmente principiantes, porque ya saben saludar, ya saben decir algunas frases, ¿no? Algunas acciones básicas, o sea, ya no son totalmente principiantes. La mayoría es del básico a un nivel B1, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es diagnosticar del básico en qué nivel está exactamente, cuáles son sus deficiencias, para tratar de establecer acciones que les permitan proseguir y mejorar su
manejo comunicativo. Cerrón Palomino señala en su texto El castellano andino, ¿no?, que una forma de solucionar los problemas del castellano motoso o los problemas del castellano como segunda lengua que tienen el grupo poblacional, el grupo poblacional de hablantes de la lengua nativa aymara o quechua es prácticamente introduciendo a la lectura. ¿Por qué? ¿No? Este señor señalaba lo siguiente: la lectura nos ofrece a los lectores estructuras lingüísticas estándares. Con la lectura nosotros ampliamos nuestro repertorio léxico, nuestro repertorio verbal. Al ampliar nuestro repertorio verbal, también aprendemos nuevas estructuras. Con la constante práctica de la lectura, ¿no?, vamos a ir mejorando. ¿Por qué? Porque cuando leemos también estamos interactuando con alguien. Estamos interactuando con el autor de la obra o del libro que estamos leyendo. Entonces, nos va a permitir tener, la lectura nos va a permitir tener una aproximación a recursos lingüísticos estándares, formales, ¿no? Y esto obviamente va a corregir también nuestro dominio del idioma. Entonces, Cerrón Palomino plantea eso, ¿no? Que podamos nosotros subsanar estas cuestiones del castellano como segunda lengua dentro de nuestro contexto, porque nuestro contexto es funcional, el castellano, ¿no? Abordando sobre todo acercamientos hacia la lectura, pero obviamente con la lectura hacer que desarrollen las otras destrezas comunicativas. Por eso es que el señor plantea esta noción de arrancar con actividades de comprensión lectora. Esa es la solución que nos brinda como idea, ¿no?, don Cerrón Palomino en su texto Castellano andino. ¿Consultas hasta aquí? ¿Consultas? No creo, licenciado, por mi parte, todo claro. Bien, gracias. Bien, excelente. Entonces, hasta aquí hemos visto la parte teórica. Ahora tenemos que empezar a planificar nuestra parte práctica, que va a ser directamente nuestro trabajo final, ¿no? Dado lo que nos decía don Cerrón Palomino, o que nos dice en realidad, ¿no?, en su texto, ¿no?, tratar de abordar la enseñanza del castellano a partir de la lectura, y es lo que sugiere, ¿no? Nosotros vamos a hacer como actividad, ¿no?, el trabajo de comprensión lectora. ¿Qué implica eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No?
Vamos a trabajar la comprensión lectora. ¿Qué significa eso? Que a partir de la lectura de un texto, nosotros vamos a planificar, ¿no?, un tipo de actividad, bueno, varias actividades que permitan desarrollar estas microhabilidades. Es más, vamos a fusionar actividades comprensivas con productivas, ¿no? Vamos a trabajar a partir de la tradición oral, ¿no? A partir de la lectura de un cuento, ¿no? Vamos a trabajar lo que es la diferentes actividades que permitan el desarrollo de ciertas competencias. A ver, les voy a mostrar una tareita. No, no es esta. ¿Logran ver? No, licencia. No, no se ve. Bien. Bien. Esta es una estrategia de aprendizaje, ¿no?, basado en mitos y leyendas, planificado para un nivel A2. A2, B1 es sobre todo, ¿no? El objetivo es practicar el uso del pretérito pluscuamperfecto de indicativo a través de la lectura de un texto, ¿no? Entonces, la idea que vamos a trabajar es precisamente eso, practicar algo, ¿no? En este caso, el objetivo de esta estrategia es practicar un aspecto gramatical, ¿no? Nosotros vamos a plantear otros objetivos para nuestro curso, para nuestro trabajo final, ¿no? Se va a trabajar la comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita, es decir, a partir de esa estrategia se va a trabajar estas habilidades, ¿no? Los contenidos funcionales, pretérito pluscuamperfecto, ¿no? Se va a trabajar a partir de una lectura, ¿no? Aquí está lo que les señalaba, ¿no? Cómo se planifica, ¿no? La planificación de todas las actividades y obviamente a partir de la lectura, ¿no? A partir de ideas o de preguntas, vamos a empezar por una lectura de algún texto, ¿no? Este texto obviamente debe estar desarrollado o debe estar escrito o elaborado para un determinado nivel. Si yo digo un nivel A2, no puedo poner yo un texto argumentativo, porque en el nivel A2 estamos leyendo que sobre todo se hacen descripciones, ¿no? Eso hemos leído en las competencias del marco común europeo de referencia. Entonces, acá en este texto tendré descripciones, tendré contenido relacionado a esas destrezas que voy a trabajar. A partir de una lectura, ¿no? Se trabaja tanto la expresión oral, ¿no? Cuéntale a tus compañeros una leyenda o un mito que conozcas. Recordemos el uso del pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Aquí ya empezamos con lo que es la parte gramatical, ¿no? Una explicación gramatical, que esto sobre todo es para un nivel A2, B1, ¿no? Y obviamente con los ejemplos correspondientes, ¿no? De evaluación y todo aquello. Nosotros vamos a ir encaminando para un nivel A1 o A2 a partir de un texto. Pero eso yo ya les voy a explicar en la siguiente clase, cómo vamos a encaminar, elaborar una estrategia mucho más sencilla que esta, donde vamos a desarrollar a partir de un cuento, ¿no? Lo que hemos visto para lo que es el castellano como segunda lengua, porque esto es más que todo
para un nivel mucho más avanzado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a ver a partir de un cuento qué actividades podríamos hacer, vamos a reflexionar y a partir de ello vamos a ir definiendo algunas actividades para nuestro trabajo final. Eso es lo que vamos a hacer. Listo, pero eso lo estaríamos viendo en nuestra clase del día jueves. ¿Está bien? Sí, licenciado. Sí, Lice, está bien. Está bien, Lice.